corrientes de ventilación en las partes superiores. Y eso sí es diseño. Entonces, generar a través de sencillos elementos de rejilla o incluso forzada que garantizan que en la parte superior existe una ventilación que no termina de ser contraria a la climatización, aunque, hombre, es una disminución de la eficacia de la climatización, pero que evita todo ese efecto, por otra parte, incómodo, de la sensación de estar en un sitio en el que tenemos condensada la atmósfera, digamos, de cubierta, ¿no? Ese equilibrio en garantizar un buen nivel de ventilación en la parte superior más que en las otras y proteger los materiales con componentes, en principio, vinílicos de distintas, sería un buen punto de partida y, en todo caso, pues comprobar la compatibilidad, por supuesto, entre las colas y ese tipo de vapores. ¿Bien? Por otra parte, también les llamo la atención sobre lo siguiente. En el mantenimiento de las piscinas no son siempre los mismos productos los que forman parte de la atmósfera. Es decir, hay una parte que es fija, que es el cloro, pero otras que es variable dependiendo del tipo de mantenimiento. Con lo que un estudio en serio debería además dar unas órdenes de uso adecuado y mantenimiento de la instalación de la piscina, que prescriba el uso de otras sustancias que puedan generar puntualmente gases distintos, ¿no? Eso también es importante, porque toda la familia de productos, digamos, antialgas, en fin, o todos los demás elementos químicos que condicionan el agua podrían influir, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues habríamos visto así las cubiertas y pasamos a trabajar sobre los cerramientos. El envolvente sería el pan. Bien. Bien. Bueno, como les decía, todo este material elaborado por el profesor Huete, al que enviamos desde aquí un saludo, y al que me ha tocado sustituir, ¿no? En efecto, la envolvente del edificio tenía que cumplir con unas exigencias. Hemos visto, en el caso de las cubiertas, de una forma razonablemente ordenada, los distintos incumplimientos de estabilidad e impermeabilización, y vamos a hacer un esfuerzo para trabajar de forma parecida en los cerramientos. ¿Qué diferencia a priori habría, en términos generales, a la hora de abordar la envolvente vertical? Pues simplemente que en la envolvente vertical los fallos al requerimiento de estabilidad tienen mayor importancia relativa que los fallos a el incumplimiento de la impermeabilidad. Mientras que en cubiertas tenían una importancia, como hemos visto, de orden parecido. La estabilidad y la impermeabilidad con frecuencia tenían una relación directa. En los cerramientos nos vamos a preocupar, una parte muy importante va a tener que ver con la estabilidad mecánica. Con la estabilidad mecánica. Analizaremos también los fallos de impermeabilidad en los cerramientos, pero tienen una importancia mucho menor y una presencia mucho menor en la construcción convencional. Luego también señalar que dentro de los cerramientos vamos a dedicar nuestra mayor energía a analizar los cerramientos de la construcción que llamamos convencional, de esta que nos rodea, en la que los cerramientos son de función envolvente, pero no de función portante, en términos generales, ¿vale? Veremos algún caso donde se combinan el papel portante o estructural con el envolvente, pero en principio son cerramientos no portantes. Hago un paréntesis, a ver si ustedes se animan. Supongo que todos ustedes vieron las imágenes del terremoto de Lorca. Bien, bueno, pues la mayor parte, o sea, las dos desgracias
que costaron vidas humanas fueron por desprendimientos de elementos de la envolvente, elementos pesados de la envolvente, no por fallo estructural. En general los edificios se portaron bastante bien, con independencia de lo que se haya hecho después, si se han demolido mucho, no se han demolido, se han reparado. No quiero entrar en eso porque sobre eso hay mucha... Los edificios se portaron bien, es decir, una norma sismorresistente que, teniendo patrimonio construido de, pues como en cualquier ciudad española, de 200 y pico años, ¿no? Bueno, había también de 400, ¿no? En el que se produce una acción sísmica tan singular que provoca la ruina de un edificio de 400 y pico años de antigüedad, luego ya es singular, ¿no? En 400 años no se había producido. Bueno, una acción sísmica tan singular y que, sin embargo, permite que la gente evacúe los edificios y que, bueno, salvo algunas desgracias que hubo que lamentar más por este tema, el resultado, pues para la concentración y el carácter que tuvo, es de una construcción bien hecha. No hacía mucho habíamos tenido que lamentar un terremoto en Italia que tuvo desgraciadas consecuencias porque en general el comportamiento de los edificios fue peor, ¿no? Luego, hacemos aquí este comentario por decir que en nuestras prácticas constructivas a la estabilidad mecánica, estabilidad de la envolvente, y hablamos siempre de envolventes pesadas, porque es el 99% de lo que hemos construido, envolvente pesada, le damos una importancia relativa. Y a su vinculación a la estructura le damos muy poca importancia. De hecho, la confiamos prácticamente a la gravedad. ¿Entiendes? Entonces, les digo esto no porque sea fácil que cambiemos nuestras soluciones constructivas, que no son fáciles de cambiar hasta ese punto, pero sí para que seamos conscientes de que si vamos a ver todas estas patologías que tienen que ver con la estabilidad de nuestras envolventes, es porque nuestras soluciones constructivas habituales dan un buen resultado para el 95% de los casos, 98%, pero tiene fragilidades que se manifiestan, por ejemplo, en todas las patologías o, por ejemplo, en la desgracia de Lorca. ¿Vale? Les llamo la atención simplemente sobre eso porque debemos desarrollar, el conjunto de, digamos, de profesionales, investigadores, deberíamos desarrollar fórmulas para las soluciones constructivas de envolvente pesadas que garantizasen, en términos generales, una mayor vinculación al sistema estructural. En el sistema estructural hemos puesto mucha energía y hemos construido estructuras, en términos generales, solventes, pero no hemos resuelto esa relación. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues avanzamos. Todos ustedes saben perfectamente la de problemas que tenemos en grietas y fisuras de las envolventes. La bibliografía sobre ese tema, sobre estabilidad mecánica de cerramientos de envolventes de fábricas, cada uno tiene un nombre, es extensísima. Aquí tengo toda esta lista y habría muchísimas más que están centradas simplemente en eso. Es una patología que, por otra parte, resulta especialmente llamativa, muchas veces más llamativa que grave, muchas veces más llamativa que trascendente. Las imágenes del terremoto eran escandalosas por lo llamativas. Algunas presentaban riesgos de inestabilidad y otras muchas no. Pero, insisto, es algo que afecta directamente al contacto del usuario. Muy bien. Bueno, por seguir una metodología parecida a la que usábamos con cubiertas, hacemos una primera reflexión sobre lo que vamos a hacer cuando visitemos un edificio. Vamos a verificar el correcto estado de la fachada, en especial atención a las partes menos visitadas. Se dice los patios, pero los patios porque son los menos visitados, los menos vigilados, los menos observados y en general los que son objeto de mayor descuido, abandono. Entonces, por eso especial atención a los patios, para identificar defectos o alteraciones que favorezcan su deterioro o la pérdida de seguridad del usuario. Esa es la visión general con la que nos acercamos a ver un cerramiento. Bien, vamos a trabajar en fachadas de fábrica, aunque dedicaremos luego un cierto apartado a las prefabricadas.
un cierto apartado a las fachadas de elementos prefabricados, de grandes elementos prefabricados industrialmente. Bueno, aquí viene. Bien, vamos a sistematizar, como ya sabíamos que nos iba a tocar, las lesiones de fachada dentro de la guía para la inspección. Las tenemos divididas en un conjunto en la que nos vamos a centrar primero, que son fachadas de fábrica, que por otra parte, insisto, es la que resuelve el mayor porcentaje del parque construido. Mampostería. Mampostería que incluye fábricas normalmente de ladrillo, de distintos formatos de ladrillo, normalmente. Vamos a analizar las fábricas, los huecos y los revestidos. En las fábricas vamos a analizar por un lado los paños, por otro lado las viseras, cornisas, zócalos, adornos, etc. En el análisis de ambos vamos a observar fisuras, grietas o roturas, deformaciones que se producen habiendo fisuras o sin haberlas. En general, las deformaciones es algo añadido a la fisura, pero veremos incluso algún caso en el que apenas hay presencia de fisura y sin embargo hay deformación. Manchas de humedad, desprendimientos o disgregación de materiales y erosión, depósitos o manchas. Erosiones, depósitos o manchas. ¿Qué vamos a mirar cuando analicemos el entorno de los huecos? Vamos a distinguir entre ventanas y balcones. Balcones, aquellos que tienen un elemento volado a la calle. Ventanas, las jambas verticales, el dintel, los alféizar y las carpinterías. Y en ellos vamos a buscar fisuras y grietas, problemas de impermeabilidad, especialmente en los alféizar, por falta de pendiente o por falta de empotramiento o por falta de vuelo y gotero. Por cualquiera de esas tres cuestiones, los alféizar con frecuencia se convierten en vías de entrada de agua. La carpintería, por los daños en los perfiles, los descuelgues, los sellados y los anclajes. No está ahí dicho, pero los anclajes. ¿Vale? Bien. En los balcones, distinguir simplemente en lo que tiene que ver con el vuelo, las jambas y el dintel lo mismo, lo que tiene que ver con el vuelo, las fisuras y grietas, la referencia a los desprendimientos, la corrosión de los elementos que soportan el vuelo, que ya dependiendo del tipo de edificio, pues pueden ser desde vuelos de hormigón a vuelos que se dan mucho en la construcción local andaluza, vuelos hechos con elementos de cerrajería, de hierro, de elementos complementarios, añadidos a la propia fábrica. Ahí aparece el concepto de jabalcón. El jabalcón es el angular metálico que recibe el peso del vuelo. Corrosión de jabalcones y perfiles, y el sofito es el elemento que sostiene de estructura metálica el conjunto del vuelo. Entonces, esos elementos que están volados y que constituyen una parte, insisto, en aquellas construcciones especialmente frágiles. Aquí no tienen ustedes ese problema porque la mayoría de los vuelos son de hormigón, la gran mayoría. Yo creo que no he visto ninguno de otro tipo. Disculpen ese desajuste de contenido. Y ya finalmente los temas de cerrajería, como hemos dicho, anclaje, etcétera. Finalmente los revestidos, en eso sí, vamos a analizar, por un lado, cómo se comportan los revestidos discontinuos y por otro lado los revestidos continuos, les decía el otro día. En ambos veremos qué significan las roturas, los desprendimientos, el deterioro de los anclajes, el deterioro superficial y el de la adherencia. Y en el caso de las pinturas, simplemente el envejecimiento, ampollamiento, otros defectos que tengan las pinturas. En el caso de las pinturas, sabiendo que la vida útil de una pintura es pequeña, tiene menor importancia el análisis de sus patologías. ¿Vale? Bien. Bueno, pequeña si se lleva adecuadamente
el mantenimiento, sino la vida útil, ¿no? Es casi eterna. Bien, les dije el otro día que habría seguramente oportunidad de entrar un poco más al detalle de los instrumentos que nos proporcionaba el protocolo para sistematizar la investigación. Entonces, creo que uno de los ámbitos en los que resulta más amable y más didáctico entrar a usar el protocolo es precisamente en la inspección de los elementos de cerramiento. Ahí ven ustedes, les hablé de unas pruebas necesarias que tenemos que hacer siempre. Siempre que inspeccionamos un edificio, tenemos que hacer estas pruebas si queremos tener una certeza razonable de haber encontrado todo lo que podía existir de lesión en el edificio. Certeza razonable. Respecto a las fisuras y grietas, si observamos en un edificio fisuras y grietas, es evidente que tenemos que, además de dibujar la fisura, medir la longitud y medir el espesor de las fisuras. Es una acción muy sencillita. Les enseñaré cómo funciona un fisurímetro. ¿Saben lo que es? Es una plantilla donde están dibujados los distintos espesores de fisuras y nos permite muy fácilmente distinguir el espesor de una fisura en distintos puntos, por comparación. De la misma manera, hay que medir la profundidad utilizando una galga. ¿Saben lo que son las galgas? Las galgas son un conjunto de láminas metálicas que tienen distintos espesores y que tienen además una terminación posible en punta. Y con esas galgas podemos, si el espesor lo permite, por eso tienen distintos espesores, medir la profundidad. Entonces, eso lo usan, los mecánicos lo usan para ajustar las bujías de los coches. Ese es el uso más convencional de las galgas, ¿vale? Entonces, medir la profundidad utilizando galgas o algún otro instrumento, depende de... A veces puede entrar el pie de rey, la parte del pie de rey que sale en punta puede servir para medir la profundidad. Y medir los desplazamientos cuando hay desplazamientos entre los dos labios de la fisura. ¿Recuerdan? Si hay un desplazamiento hay que medir ese desplazamiento. Utilizando una regla, depende, pero con una escuadra o un cartabón puede ser una forma muy sencilla de medir esos desplazamientos. Entonces, si todas las fisuras que hayamos encontrado las hemos registrado adecuadamente, pasamos a ver si existe algún desplome. Si existe algún desplome, hay que medir, hay que calibrar la pérdida de verticalidad. Porque luego habrá un momento en el que haya que tomar decisiones sobre si se recompone o no se recompone la verticalidad de la fábrica. Entonces, eso luego se hacen unos números muy sencillitos en los que uno llega a la conclusión de que esa fábrica, aunque está desplazada, es estable. Pues nada, perfecto. No hay que recomponer la verticalidad. Se desplazó, se ha corregido la causa del desplazamiento, pero el desplazamiento permanece. ¿Vale? Bien. Medir la pérdida, por tanto, de la verticalidad en toda la altura del elemento. Si hay un alabeo o pérdida de la horizontalidad, lo mismo. ¿Saben lo que son alabeos, no? Pues si hay un alabeo o pérdida de la horizontalidad, cuando a veces ocurre, pues lo mismo, medirla. Por supuesto, si se detecta algo de corrosión en armaduras, tenemos que medir en la medida de lo posible o con los ensayos correspondientes el estado real de resistencia, como decía el otro día Lelis, y por supuesto extraer las muestras y demás que sean necesarias para, como el otro día se explicó perfectamente, para hacer la diagnosis de esa parte de la resistencia. Si hay humedades, tenemos que dibujar la forma y medir las dimensiones principales. Si tenemos manchas y depósitos, en humedades hay que dibujar la forma y medir las dimensiones principales. Les hablé el otro día, y por si vamos con algo más deprisa, les hablé el otro día de lo importante que era caracterizar las manchas, de lo importante que era hablar del tipo de material, de si hay pulverulencia, si hay desprendimiento, de si se observa el deterioro solo en la capa más superficial del revestimiento o se ha afectado todo el espesor de los revestimientos, de si esas sales han provocado
si esas humedades han provocado depósitos de sales o no. Ese tipo de cosas tienen que estar recogidas en el dibujo que ustedes realicen. ¿De acuerdo? Bien. Respecto a los depósitos, pues cuando encontramos depósitos de material sobre un cerramiento, tenemos que comprobar también su adherencia y su textura. Simplemente raspando con espátula podemos comprobar si efectivamente se trata de depósitos de adherencia ligera, si esos depósitos al separarse se traen consigo parte del material de revestimiento o si no, o se separan limpiamente. De esa forma también vemos cómo el depósito puede ser la visión externa de una agresión más fuerte al material de revestimiento. Y eso nos puede ayudar a encontrar los puntos de origen o los tratamientos. ¿De acuerdo? Luego los depósitos, aparte de llevarnos para el análisis químico, si tienen entidad suficiente, unas muestras, debemos hacer esas comprobaciones elementales. De los desprendimientos, ¿qué hacemos con los desprendimientos? Pues de los desprendimientos hay que verificar el estado de los revestimientos restantes. Primero, de los que existen, por supuesto, dibujar la forma del desprendimiento, medir las dimensiones y verificar de los restantes. Ahí nos va acompañando, a la derecha, una recomendación en general del alcance de esa comprobación. Entonces, cuando hablamos de los revestimientos, nos dice, si no hay lesiones, basta con que nosotros chequeemos con golpeo las zonas accesibles, lo que les decía el otro día. Ahora, si existen desprendimientos, entonces ya tenemos que entrar en unas pruebas de comprobación más exigentes, ¿no? Por otra parte, en superficiales se hace una primera recomendación ahí, como les decía, una prueba cada 3 metros cuadrados. En los elementos lineales, cornisas, bordillos, en los elementos lineales una prueba cada 3 metros lineales y en los singulares una prueba en cada uno de los elementos. Estamos hablando de una prueba sencilla de golpeteo o de comprobación de estabilidad. Simplemente, una prueba sencilla en la zona. En las cornisas, remates, emparchados y otros, dibujamos la forma del desprendimiento, verificamos el estado de los elementos, en fin. Y por último, en los elementos de instalaciones, verificamos el estado de los elementos restantes mediante el golpeo con una barra metálica. Bueno, no quiero cansarles mucho. Para las comprobaciones de los balcones, como aquí esos balcones no se construyen, pues se lo dejo ahí simplemente y listo. Serían unas comprobaciones muy sencillas. Bueno, les voy a hacer pasar esto por alto y nos vamos a ir ya a ver ejemplos concretos. Aquí sí que habría... Un segundito. Esto sí es importante. Esta parte es importante. No, esta no se la puedo no se la puedo saltar. Bien, tenemos efectivamente problemas de patologías en fábricas y los daños que con más frecuencia nos vamos a encontrar son, en su principal manifestación, la disgregación de los materiales. Disgregación de los materiales o bien por un agotamiento del material de la fábrica o bien por un agotamiento del material de recibido, de los morteros, de rejuntado. ¿Vale? Podemos encontrarnos, además de las disgregaciones, con grietas y con fisuras. Las grietas y fisuras pueden tener como causa general la deformación del apoyo. Vamos a ver todo un conjunto detallado con dibujos de cómo aparecen grietas y fisuras en nuestros elementos de envolvente vertical por deformaciones de los apoyos. ¿Y cómo se manifiestan? Esas deformaciones del apoyo pueden ser o del sistema de vigas forjados o de los cimientos. Dependiendo, en los cimientos, normalmente, por el efecto que el cimiento produce sobre las estructuras de hormigón, y en algún caso veremos, ahí metido, algún ejemplo en el que la fábrica es resistente y descansa sobre cimiento. Es envolvente, pero es resistente. Entonces, lo vamos a analizar. Luego,
tenemos también la posibilidad de encontrar grietas y fisuras por acciones no previstas. Dentro de las acciones no previstas podemos encontrarnos con fisuras y grietas verticales que en general se asocian a una sección resistente insuficiente o un apoyo insuficiente de la fábrica, de los elementos. O con grietas horizontales que pueden tener distintas causas. Las que son internas pueden tener problemas de dilatación térmica, humectación secado o retracción por mortero. Fíjense, los vamos a ir viendo, cómo sistematizar, cómo este cuadro nos ayuda a la hora de interpretar un conjunto de grietas en un envolvente, nos ayuda a interpretar causas posibles en términos simplemente de referencia, causas razonablemente posibles. Y como acciones externas, pues podemos tener acciones no previstas, horizontales, externas, en su plano o en planos normales a su uso. Vamos a ver también ejemplos. De todo esto, como hemos visto antes, vamos a ir viendo ejemplos, ¿vale? En la pérdida de la verticalidad, pues vamos a tener desplomes o abombamientos. En general se producen o por giro del apoyo, cuando tenemos un cimiento o un forjado, un giro del apoyo produce el desplome o el abombamiento, o la pérdida del elemento de arriostramiento que mantiene la estabilidad, ¿vale? Eso en términos generales. Y luego ya pasamos a tener desprendimientos. Los desprendimientos se producen por una pérdida evidentemente del enlace entre el material desprendido y el soporte, que puede tener problemas en los soportes o anclajes o problemas de empuje interior. También veremos casos. Y ya finalmente las erosiones de depósitos y manchas, que pueden tener agentes originales de tipo mecánico, físico o químico. En general, pues, o los agentes atmosféricos, o el depósito de sales, o depósitos contaminantes de suciedad. De eso ya veremos, que además son, en general, lesiones de menor importancia. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? El mal rato, pasarlo pronto, ¿no? Bien. Bueno, claro, aquí les pongo un ejemplo de una fábrica que es una fábrica, en este caso, es una fábrica resistente. Pero casos iguales los tengo fotografiados en fábricas no resistentes de edificios resueltos con hormigón. Edificios que tienen 40 años, 45 años y algunos muchos menos. Porque al final es una situación que se produce, en este caso, por una causa muy concreta. ¿Cuál es la causa? Venga, vamos. ¿Cuál es la causa aquí de ese deterioro que están ustedes viendo? Venga, micrófono, a ver a quién le va a tocar. ¿Se anima? Si no, pues lo pasa a su compañera, que se lo resuelve ella. No sé, supongo puede ser cocción insuficiente o erosión por viento. Cocción insuficiente. Vamos a entrar un poco, si les parece, por hacer esto un poco más... ¿Está eso activado? ¿Está grabando? Bien, perfecto, lo digo para no dejar fuera. El compañero plantea, dice, oye, en principio parece que si la cocción hubiese sido mejor, probablemente no le pasaría esto al ladrillo. Sí, eso es cierto. Pero, ¿podríamos decir que la cocción es el problema por el que se produce esto? ¿Por qué no? Su compañera, lo digo porque el micrófono le pilla cerca. Yo supongo que es más un problema en la unión entre los ladrillos. Bueno, en el mortero. Bien, efectivamente, si el mortero fuese un mortero mejor, evidentemente esto no pasaría. Pero ¿usted cree que en el conjunto de la fábrica el problema es que el mortero es malo, es malo, es malo? ¿O que el ladrillo es malo o es malo? Les señalo los 3 puntos en los que ven ustedes hay un máximo deterioro y otros 2 en los que no lo hay prácticamente. Si el problema fuese un ladrillo mal cocido, tendríamos el deterioro generalizado. Y si fuese un mal mortero, sería un deterioro generalizado. Luego, ¿cuál es la causa? Ah, no, su compañero. No se preocupe ya. Erosión, pero ¿cuál es la causa?
compañera. Una humedad persistente, o sea, por una pérdida De una cañería. de una cañería. Su compañero no está de acuerdo. ¿Por qué? Por ahí, yo vi un caso similar en una medianera de un edificio que tenía un baldío y durante mucho tiempo habían apoyado pilas de material, arena, por ejemplo, que mantenía húmedo mantenía humedad sobre la pared, ¿no? En ese sector. Podría ser, pero en principio, o sea, efectivamente cualquier concentración de humedad, cualquiera, podría justificar ese deterioro. Porque está claro que un mejor ladrillo y un mejor mortero se habrían comportado mejor. Pero está claro, viendo el dibujo, que hay un comportamiento concreto del daño. Luego tiene que haber otra causa. La causa, en este caso, es, como bien dice su compañera, sugiere con gestos, es la capilaridad. El agua del suelo sube por capilaridad por la fábrica. ¿Y por qué se produce el daño justo a esa altura? Pues se produce el daño a esa altura porque el agua que entra en la fábrica hay un momento en el que sale a la atmósfera. El momento en el que sale a la atmósfera tiene una cota concreta que es el resultado del equilibrio entre la presión de vapor de la atmósfera exterior y la presión del agua que sube por capilaridad. Es decir, dicho de otra forma, tienen la experiencia todos ustedes de poner una esponja sobre agua, un poquito de agua vertida y una esponja de baño. Toda la esponja no se moja igual, está más encharcada la parte de abajo y podría llegar a estar seca la superficie superior. Se produce un equilibrio entre la capilaridad del material y el paso incluso a la atmósfera. Es decir, esa esponja, si usted la deja varios días, acabará quedando seca y el agua se habrá evaporado a través de la esponja. Exactamente igual en un edificio. El agua del suelo sale a la atmósfera a través del edificio. Entonces, a esa cota en la que se produce la salida del agua, justo la evaporación, se produce la cristalización de las sales que arrastra del suelo. Esas sales las arrastra al cristalizar, al evaporarse el agua, la sal no puede acompañar al agua evaporada. La sal se queda en el material donde se evaporó el agua. Al quedarse en el material donde se evaporó el agua, las sales aumentan de tamaño al cristalizar. Se produce un aumento de volumen importante. Y al aumentar de tamaño, el material en el que estaban justo empapadas antes de irse el agua, rompe. Por aumento de volumen. Esas son las, lo decía Teresita el otro día, las criptoeflorescencias. Rompe y eso se produce continuamente, rompe, y por eso está localizada en una línea casi horizontal, que tiene que ver. ¿Sería más fácil verlo eso en el ejemplo donde había un revoque de terminación y se notaba toda la sal? Sí, era fácil, pero... Acá es más difícil. Sí, en ese revoque era fácil de ver porque había una línea. Es un efecto muy parecido. Es un efecto parecido, efectivamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido aquí. Bien, es sorprendente cómo en una fábrica de ladrillo, esto es un edificio mucho más antiguo, la fábrica es resistente y además descansa sobre el cimiento. Imagínense un edificio de construcción de hormigón con fábricas de cerramiento de envolvente y con este mismo problema, pero encima no de forma continua, sino suelto, disperso. 4 ladrillos por aquí, con un deterioro parecido a este. Solo del ladrillo, no del mortero, solo del ladrillo. ¿Qué está pasando ahí? Pues ahí, y no tengo foto de eso, ¿se aburren con esto? ¿Qué está pasando ahí? Pues ahí está pasando un fenómeno muy parecido a este, pero de una raíz completamente distinta. Un material cerámico, cuando se fabrica, tiene una cierta calidad superficial que da un nivel de impermeabilidad razonable, que tiene un nivel de acabado desatinado razonable, el que tiene de fábrica.
el material cerámico tiene el inconveniente de que es poroso, ligeramente poroso. Los hay muy porosos y menos porosos, pero todos tienen una cierta capacidad de absorber agua. Entonces resulta que todos los ladrillos de la misma fachada se humedecen, por ejemplo, con la noche y el rocío. Se llama aquí rocío también, ¿no? La humedad de la noche humedece el ladrillo. Y por la mañana, cuando sale el sol y ventila, se seca. El agua que entra en el ladrillo, por la mañana, al entrar, produce unas tensiones sobre la superficie, que son tensiones por humectación. Es difícil de ver en el ladrillo, pero les pongo la comparación, permítame, con la madera. Ustedes ven que la madera la meten en agua y ensancha. Si ensancha es porque la red capilar al absorber agua aumenta. En el ladrillo algo parecido pasa, y en cualquier material, ¿eh? En cualquier material, al entrar el agua, hay una tensión de humectación que produce, de forma muy ligera y muy superficial, produce unas tensiones. Claro, esas tensiones se producen en la superficie, ¿vale? Se produce la entrada del agua, y al día siguiente el abandono del agua, y al día siguiente la entrada del agua, y al día siguiente el abandono del agua. Cuanto más poroso es el material, este efecto es más importante, porque entra más agua más adentro. Cuanto menos poroso es menos importante. Cuando en un material, por algún defecto en el cocido, porque no todos los ladrillos no son idénticamente iguales, resulta que ese humedecimiento se produce en décimas de milímetro de mayor profundidad, me lo dijeron antes, en décimas de milímetro de mayor profundidad, cuando ocurre eso, ese ladrillo, antes que los demás, pierden la calidad satinada de la superficie. Y eso multiplica ya el proceso, porque lo convierte en un material que, por no tener la superficie satinada, es poroso. Entonces, entra el agua. Entonces se encuentran ustedes de pronto una pared que en general está bien, 50 años de ladrillo cocido, macizo, en Andalucía no da ningún problema, y de pronto... Esperen que apague, me olvidé. Y de pronto... Ah, claro, si es que estamos terminando la clase. Y de pronto... Se me ha pasado volando. Y de pronto resulta que esos ladrillos han perdido 2 centímetros o 3 de espesor. Claro, los morteros no se han visto afectados de esa forma desigual. Se ha visto afectado solo el ladrillo, que era por un problema de menor cochura. La superficie era distinta. ¿De acuerdo? El efecto es... Este sería un ejemplo perfecto, no lo es, pero podría serlo. Ese comportamiento sería ejemplo perfecto de eso. Y la forma de reparar ahí es simplemente cajear las piezas y reponerlas, depende de que sea generalizado o no, ¿vale? Bueno. Algo similar pasa con el agua helada. Igual. El efecto del agua de la helada es exactamente el mismo, ¿vale? Con distinta virulencia, pero exactamente el mismo. ¿Hay que cortar ya? 15 minutos tenemos. Vale, si bien. Bueno, pues simplemente nosotros vamos a seguir trabajando con esto. El profesor José Antonio López, que terminará lo de hormigones, ya recién hoy ha llegado hace un rato aquí al centro. Entonces, yo les propongo de hormigones. Terminaría con algunos comentarios de corrosión y abordaría un poco la reparación de actuaciones con hormigón. ¿Vale? Al día siguiente, también a las 6 de la tarde, José Antonio López daría una clase de lesiones en estructuras de madera. Interesante porque introduce conceptos como el ultrasonido, y aunque yo creo que es interesante, es decir, no sé hasta qué punto hay una presencia en los edificios de madera que merezca la pena el análisis, no estoy... Probablemente la parte de patrimonio perfectamente construido ya exija de esa investigación. Creo que es interesante. Y el viernes, que tenemos una tarde muy ligera, empezamos a las 2 de la tarde y terminamos a las 10,
Así podemos turnarnos para que no sea tan pesado ni para ustedes ni para nosotros, y empezaría a primera hora José Antonio López con una clase de apeos para realizar intervenciones en edificios, todo lo que significa eso, y terminaría yo con una clase que acabaría con cerramientos, que me queda bastante, y luego un apartado de revestimientos concretos. Cerramiento en general, fábrica tal, y luego revestimiento. Y ahí terminaríamos el curso. Luego, ya saben, en el descanso de las 6 de la tarde, el viernes, fuera. Y se libran de mí. Venga, muchas gracias, ¿eh? Bueno, desde el Colegio de Arquitectos queremos agradecer la presencia de todos los colegas y queremos también, en especial, la presencia de Enrique, siempre con sus conceptos tan claros que nos ayudan a comprender mejor nuestras obras.